Cordial saludo, apreciadas y apreciados compañeros, apreciado tutor. Me presento, mi nombre es Heidi Méndez, soy estudiante del programa de Sociología. A continuación, en este video se abordará una problemática que gira en torno a la violencia intrafamiliar. Esta problemática se seleccionó para trabajar en la fase 4 del grupo Sociología de la Familia, del curso. El presente video tiene como finalidad hacer una breve presentación de la problemática identificada violencia intrafamiliar. También dará a conocer algunos datos estadísticos de la misma en el contexto nacional, pero también en lo local en el año 2019, año en el que se inicia la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y con ella nuevas subjetividades y fragmentación familiar, pero también violencias. Mediante la problemática abordada se indica que hicieron los estudios con un enfoque metodológico, cuantitativo y datos estadísticos oficiales. Fuentes de información como el Instituto Nacional de Salud, con algunas variables como lo son: curso de vida, sexo, pertenencia étnica, tipo de régimen en salud, agresor familiar, agresor no familiar y el escenario. El indicador de proporción de incidencia se calculó teniendo en cuenta la información de las proyecciones de población colombiana de 2005 a 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Finalmente se prueban los datos como resultado. Para el caso de Fusagasugá, se obtuvo información de la sala de crisis y de las comisarías de familia. Se realizó un guión de entrevista semiestructurada con técnicas e instrumentos de recolección de la información cualitativa, preguntas abiertas y los participantes por medio de sus experiencias de vida en torno a categorías como dinámicas familiares, formas de habitar el hogar y cómo fueron sus procesos educativos desde sus propios hogares. El rango de edad de los 3 participantes oscila entre 25 a 38 años. Por último, se hará un breve análisis sociológico en torno a la investigación teórica y a la experiencia obtenida en las entrevistas. Como preámbulo para dar inicio, se define el concepto de violencia intrafamiliar. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia intrafamiliar como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, y la clasifica en violencia dirigida contra uno mismo, comportamiento suicida, violencia colectiva, conflictos armados y violencia interpersonal. Información tomada del Instituto Nacional de Salud 2019. Siguiendo con la finalidad de la problemática, para el análisis de esta, el estudio de los datos se realizó mediante estadística descriptiva en términos de persona, lugar y tiempo. La información demográfica se obtuvo según las variables edad, sexo, pertenencia étnica, entidad territorial de procedencia, entre otras, y demás variables propias del evento como tipo de violencia, escenarios de ocurrencia, características de la víctima y el agresor. Para el análisis estadístico se utilizó el programa Excel R versión 2016 y para comportamientos inusuales se comparó el promedio histórico de casos notificados por entidad territorial de procedencia desde el año 2012 al 2018. Valor esperado con el número de casos notificados. En el año 2019, valor observado. Se calculó el error estándar y los límites superiores e inferior de valor esperado. Se consideró incremento cuando el valor observado sobrepasó
el límite superior calculado y decremento cuando sobrepasó el límite inferior. Los resultados se presentan en tablas y figuras de frecuencias absolutas y relativas. También en el año 2019 se notificó a Civigilia 118.469 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar en el país, presentando un aumento en el número de casos de 8.0%, 8.770 con respecto al 2018, en el que se notificaron 109.699, el 48.7%, que equivale a 57.688. Corresponde a violencia física el 26.3%, que equivale a 31.141. A violencia sexual el 16.8%, que equivale a 19.916 casos. A negligencia y abandono y el 8.2%, que equivale a 9.724 casos a violencia psicológica. Se evidenció un aumento en la incidencia de notificación de casos en el periodo de 2017 a 2019. En 2019 fue de 233.3 casos por cada 100.000 habitantes, 220.1 casos por cada 100.000 habitantes en el 2018 y para el 2017 200.8 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia por cada 100.000 habitantes para cada tipo de violencia fue de 114.0 casos para violencia física y 61.2 casos para violencia sexual, 38.9 casos para negligencia y abandono y de 19.3 casos para violencia psicológica. Instituto Nacional de Salud. Para el caso de Fusagasugá, en el año 2019 se realizaron 148 exámenes en medicina legal por presunto abuso sexual. 16 exámenes se realizaron a hombres menores de 18 años. 5 a hombres mayores de edad y 107 exámenes se realizaron a mujeres menores de edad. Y por último, 20 del total de los exámenes fueron realizados a mujeres mayores de edad. Según la investigación realizada por la Organización de Mujeres, durante el último año se habría realizado más de 1.000 denuncias por maltrato intrafamiliar con mujeres como principales víctimas, que actualmente se encuentran inmersas en limbos jurídicos y administrativos. Las cifras actuales de los altos índices de la violencia intrafamiliar son una muestra de la cultura machista que vive el municipio, y los programas que se enfoquen a dar soluciones a estas vulneraciones deben tener una mirada de mujer, ayudándole a que ella ocupe el lugar en la familia y la sociedad que le corresponde. Sintetizando la información recolectada de la entrevista, se puede evidenciar que la violencia intrafamiliar se lee como abuso de poder, machismo, egocentrismo, depresión, factor económico, pensar de manera diferente, tener una ideología diferente, falta de educación, indefensa e inseguridad, costumbres tradicionales. Las 3 personas indicaron que habían sufrido de algún tipo de violencia. Por consideraciones éticas y de confidencialidad, no se menciona el nombre de los participantes. La familia es una estructura social desde sus diferentes organizaciones y formas de funcionamiento, parte a partir de lo macropolítico a lo micropolítico. Es allí en la familia donde se construye la identidad, donde nos enseñan valores, principios éticos, morales, pero también nos dan unas pautas de cómo debemos, comportarnos, actuar, pensar, ser en la sociedad. Con el tiempo han venido surgiendo algunos cambios.
con respecto a ese concepto de familia tradicional, por decirlo así. Han surgido nuevas tipologías, esas tipologías surgen ya no, digamos, por tener el concepto de género o tomándolo desde el concepto de género, donde nos enseñaban a que una familia tenía que unirse por un vínculo amoroso entre hombre y una mujer, sino que con el tiempo han venido surgiendo nuevas configuraciones, o más bien reconfiguraciones de esos conceptos que teníamos de familia, y a partir de ello pues surgen nuevas tipologías de familia, como son la familia monoparental, la monoparental, o la biparental, entre otras que vemos actualmente en nuestro contexto cotidiano. A raíz de ello también pues surgen dinámicas familiares. Las nuevas dinámicas familiares se dan pues en torno a la globalización, por decirlo así, por la llegada de las TICs y el acceso a la información, pues han surgido nuevas formas de comunicarnos entre familia. Ya no vamos a ocupar, digamos, un espacio determinado para reunirnos y construir, dialogar, compartir conocimiento, sino que ya se va a hacer es con base digamos, al acceso de la información que tenemos hoy en día. O sea, ya contamos con redes sociales, plataformas de acceso a la información, por donde nos podemos comunicar ya con las personas. Y esto ha pues de cierto modo ha también fragmentado a las familias, pero también es una nueva forma de comunicación en la actualidad. La familia tenía un alcance legal por las normas que regulan y protegen sus derechos. Esa norma legal pues está establecida en el artículo 42 de la Constitución Política Nacional, que dice que el Estado debe proteger los derechos de la familia de una forma integral. La compleja realidad social de la familia en su diversidad en Colombia. Vemos que a raíz del avance o de la globalización, y por medio de las políticas del Estado, que no están, digamos, vinculando y teniendo más en cuenta a la familia, pues la realidad en sí de la familia es que están luchando por tener pues una libertad que realmente todos merecemos. Estigmatización y estereotipos. Bien sabemos que Colombia ha sido un país violentado, un país donde estamos expuestos a ser criticados, a ser maltratados, tanto físico como verbalmente, por, por nuestras formas de ser, pensar, actuar. Entonces esto hace que nuestros derechos como personas, pero también como institución, sean vulnerados. Y es aquí donde el gobierno o el Estado debe entrar como ente regulador y empezar a trabajar en esas problemáticas y en torno a, proteger el cuidado integral de cada familia.
También en la actualidad estamos enfrentados a una sociedad donde nos quieren imponer ciertas normas, ciertas leyes y ciertas formas de pensar, hacer, como lo mencioné anteriormente. Nos quieren vender un modelo de comportamiento, un modelo de pensamiento en torno a lo que para el gobierno está bien o está mal, pero también se ve también en lo micro, en la pequeña sociedad, en el pequeño contexto, que estamos siendo también, digamos, violentados por esa forma de pensar desde el otro, que nos quieren vender esos modelos estereotipados. Está la violencia de género, pues bien sabemos es un tema muy sonado en la actualidad, un tema que tiene bastante campo, donde muchas personas, o sea, muchos grupos feministas eh, trabajan arduamente día a día para proteger sus derechos, pero también para encontrar esa equidad de género, esa igualdad, tanto en lo laboral como en lo familiar, en la distribución de los roles, el cuidado de las familias, entre otros aspectos muy importantes que trabajan las personas día a día para rescatar. Y finalmente, para terminar, pues ya eh, llegamos a lo que es la violencia intrafamiliar, pues que es el tema que se acaba de abordar en este video. Muchísimas gracias por su atención. Eh, que tengan una excelente noche.